Buenísimos días, tardes y noches a todos. Hoy desde Washington acabamos de llegar aquí para algo muy especial que lleva bastante tiempo preparando, un viaje, un road trip de 4 días donde vamos a ver 4 parques diferentes. Empieza aquí en Washington y acabaremos en Knoxville, Tennessee. Acabo de alquilar un coche que ahora mismo os enseño el coche, que hay que bautizarlo todavía, y vamos a conducir hoy 2 horas y media hasta nuestro primer destino. Yo ya he cogido un vuelo nocturno que salió ayer desde Los Ángeles, entonces he dormido lo que he podido en el avión. Ya nos toca conducir 2 horas y media hasta nuestro primer parque, que va a ser Busch Gardens, Williamsburg, un parque que tengo muchísimas ganas de ver, muchísimas ganas de visitar desde hace mucho tiempo. Ya os comentaré un poquito más al respecto. Vale, ya está, ya lo tengo. Se va a llamar Kimi, porque obviamente hay que bautizarlo, es el primer coche del primer viaje del canal, entonces es especial, hay que bautizar a los coches, siempre hay que bautizarlos. ¡Vámonos! ¡Qué ganas de empezar! Hemos llegado a Busch Gardens Williamsburg y de momento está haciendo mucho calor, más del que yo me esperaba. Voy a apartarme un momentito para explicaros un par de cosas sobre este parque que son importantes de saber antes de entrar. Lo primero de todo, es importante saber que Busch Gardens Williamsburg pertenece al grupo de SeaWorld, con lo cual no es únicamente un parque temático de atracciones, sino que también es en parte zoológico, y eso es algo que yo personalmente no apoyo. No soy fan de animales enjaulados o en recintos pequeños. Es verdad que muchos de ellos son rescatados, pero eso no es algo que yo quiero que se muestre en este canal, con lo cual si te gustan esas cosas, este no es tu canal. Aquí se van a mostrar paisajes, se van a mostrar comida, atracciones, cualquier cosa, pero animales no. En lo que al parque respecta, Busch Gardens Williamsburg lleva aquí 50 años, de hecho están celebrando su 50 aniversario ahora mismo. Abrió en 1965, en mayo para ser exactos, y abrió bajo el nombre de Busch Gardens Old Country. Ese nombre ha ido cambiando varias veces a lo largo de los años hasta llegar a llamarse Busch Gardens Williamsburg, como lo conocemos ahora. Y un dato curioso sobre Busch Gardens Williamsburg es que no lo fundó SeaWorld hace 50 años, sino que lo fundó Anheuser-Busch, que para el que no sepa, Anheuser-Busch es el creador de Budweiser, la cerveza, y Bud Light. Él tenía por aquí una cervecería cerca del parque. Al parecer quería expandir su negocio en esta zona y crear un resort, y así es como se formó Busch Gardens Williamsburg, y a lo largo de los años ha ido creciendo. Y Busch Gardens Williamsburg es un parque muy bonito. De hecho, ha ganado desde 1990 hasta 2015 varios premios al parque más bonito o parque temático con mejores paisajes, y en él vamos a encontrar diferentes zonas que se llaman hamlets y representan países de Europa. Es por eso que Busch Gardens Williamsburg hubo una época que se llamó Busch Gardens Europe, y de momento eso me parece una buena introducción al parque. Ah, bueno, se me olvidaba, aparte de celebrar el 50 aniversario, hemos venido justo en el festival Food and Wine, es decir, van a tener comida especial para estos días, o al menos para el día de hoy, que intentaremos probar. Obviamente va a ser imposible hacerlo todo, pero intentaremos probar lo máximo que podamos, y os enseñaré un poco cómo es el Food and Wine en un parque de Busch Gardens. En la entrada hay este cartel con todos los festivales que celebra Busch Gardens. Tienen festivales todo el año, desde Mardi Gras, St. Patrick's Day, Food and Wine, que es el que venimos nosotros, entre abril y junio, obviamente Halloween, Navidad, tienen de todo. Hey, how's it going? Thank you. Thank you. Y ya dentro, el primer país representado es Inglaterra, es donde está el teatro principal, y sinceramente, como me suele pasar, no tengo un plan, simplemente voy a seguir un poco el flow del parque a donde me lleve. La idea es irnos encontrando con diferentes cosas que tengo en la lista para visitar hoy, ir explicando un poquito y mostrándolas.
En este parque hay 3 métodos de transporte entre hamlets, entre zonas. Uno de ellos es un telesférico pequeñito, otro es un tren y luego también tienen barcos que van por canales entre los diferentes países. He estado mirando un poco el mapa de la aplicación, que por cierto tienen una aplicación bastante útil con tiempos de espera y mapa, y he visto que aquí cerquita de la entrada está una de las clásicas y creo que vamos a empezar por ella. Y esta es la primera montaña rusa que se construyó en Busch Gardens, Williamsburg. Se construyó solo 3 años después de que abriese el parque en 1978 y es un clásico, es todo un clásico. Se llama Loch Ness Monster, el monstruo del lago Ness, y es que una de las cosas más especiales del Loch Ness Monster y por lo que muchos entusiastas de montañas rusas vienen a este parque solo para verlo, son esos 2 loops entrelazados. Es la única montaña rusa en el mundo operativa a día de hoy que tiene esos 2 loops entrelazados. Y como Loch Ness Monster fue la primera montaña rusa de este parque, pues va a ser obviamente la primera montaña rusa en la que me voy a montar, para hacerle honor. Me quito el sombrero Busch Gardens Williamsburg porque creo que habéis conseguido algo muy difícil. Yo no soy nada fan de este fabricante de Aerodynamics. Estas montañas rusas normalmente no suelen tener un perfil muy trabajado y esta creo que es la primera en la que me monto en toda mi vida que repetiría, que no me ha dado pereza. Obviamente sigue siendo un poquito brusca en algunos momentos, pero tiene muy buen airtime. Los loopings entrelazados, increíble, la sensación de estar viendo otro looping mientras estás haciendo uno. Y luego tenía un elemento que no me esperaba y es que tenía un túnel y una parte interior bastante larga con pantallas y efectos de luces que me ha sorprendido bastante. Para ser lo que es, para ser un Aerodynamics, es un 9 de 10. Y no lo he comentado, pero Loch Ness Monster está en Escocia, que es una pequeña tierra al lado de Inglaterra. Muy pequeñita, realmente es solo esto y Loch Ness Monster. Mira, y si caminas todo el loop del parque es igual a caminar 1.5 millas y vas a pasar por todos estos países. Festa Italia e Italia, Inglaterra, Escocia e Irlanda, Francia, Nueva Francia, Alemania y Oktoberfest. También en conmemoración del 50 aniversario veo que tienen al menos uno, no sé si tendrán más de estos, que son carteles con diferentes fotos celebrando las décadas del parque. Esta sería la primera década, de 1975 a 1985. Me estoy dando cuenta en Irlanda que aparte en cada país venden cosas específicas del país. Por ejemplo, joyas de Irlanda, muchas camisetas con la marca de Guinness, hasta imanes tienen. Resolvemos la duda, sí que tienen un cartel para cada década, aquí del 85 al 95. Aquí en Francia está Griffon, que no fue... Make sure you like and subscribe to Miko, okay? Ahí tenemos los espontáneos. Estamos en Francia, vamos a montar en Griffon, que no es la primera montaña rusa del parque, pero sí es la primera B&M, la primera de este fabricante en Busch Gardens Williamsburg, y también es la primera floorless dive coaster en el mundo. Vale, ya una de las cosas diferentes que nos encontramos en Griffon es que es obligatorio dejar todos los artículos personales sueltos en taquillas. No sé muy bien cómo funciona el sistema, es verdad que esto no lo he investigado, entonces vamos a verlo. Vale, alquilarlo solo para esta atracción, solo para una atracción, va a costar $4, mientras que alquilarlo para una atracción y que luego lo puedas utilizar en otras atracciones te va a costar $12, con lo cual a la que te montes en 3 atracciones ya lo has amortizado. Yo creo que voy a ir a por ese, espero que haya más de 2 atracciones para utilizarlo. Os veo a la vuelta.
Vale, tengo varias anotaciones sobre Griffon que quiero comentar. Lo primero de todo, como montaña rusa, me recuerda a cualquier otro dive coaster que haya montado. Ahora, he visto un par de cosas que no me han gustado. Bueno, una simplemente es una anotación y es que no hace falta realmente rentar una taquilla. O sea, no tienes que pagar los 12 o 4 dólares. Puedes dejar las cosas en la estación siempre y cuando te fíes de que no te las vayan a robar. Si te las roban, ellos no se hacen responsables, pero no es obligatorio rentar una taquilla. Otra cosa que he visto en la atracción que no me ha gustado mucho son las operaciones de carga y descarga. Estaban tardando bastante. Primero dejaban pasar a la gente que tenía pase rápido y luego a la gente que estaba esperando la fila normal, pero entre los de pase rápido y los normales pasaba un buen rato. En total he llegado a cronometrar unos 2 minutos en varias ocasiones de carga y descarga. Me parece demasiado. No sé si es algo puntual que está pasando ahora mismo o ha pasado justo por algo específico o es algo que se repite más veces. Vale, quiero explicar un poquito. Este agua no solo sirve pues para que quede muy espectacular cuando pasa la montaña rusa y que levante agua, sino que también lo utiliza para frenar la montaña rusa. Pero me ha gustado mucho un detalle, no sé si en otras dive coasters lo hace exactamente igual, y es que cuando pasa por aquí levanta agua y luego vuelves a pasar por ahí arriba y te salpica el agua que había levantado la montaña rusa. Por ejemplo, ahora me acabo de calar. Y de un momento a otro pasamos de Francia a el oeste, no estoy seguro. En teoría debería ser Nueva Francia, pero estoy un poco confundido con esto. Creo que es buena hora para empezar a comer algo y probar algo de Food and Wine Festival. Estoy en el puesto de Brasil y tienen bastantes cosas, la verdad, más de lo que imaginaba, más de lo que estoy acostumbrado en otros Food and Wine Festival de parques. Hey, how's it going? Can I have the churrasco, please? Uf, se ve bastante bueno como lo están haciendo ahí a la parrilla. Thank you. Thank you. Have a good one. Thank you too. Y este plato no tiene mucho misterio, es churrasco con salsa chimichurri, no le vamos a dar más importancia. La salsa chimichurri está muy buena, la carne está un poquito dura, para mi gusto, pero no está malo. Con el hambre que tengo... Bueno, no tenía pensado montarme en esta porque no sabía que estaba aquí, entonces me iba a ir a otra que estaba más adelante, pero ya que la tenemos aquí al lado, vamos a montarnos en Invader, que es, yo diría que la única montaña rusa de madera que hay en Busch Gardens Williamsburg. De Invader es muy difícil enseñaros nada porque toda la montaña rusa está en el backstage, está detrás, entonces no he podido hacer ninguna toma, os vais a tener que fiar de lo que os diga. Es una montaña rusa de madera sin ningún momento súper destacable, tiene buen airtime, pero realmente no me ha parecido la mejor montaña rusa de madera. Eso sí, es muy suave. Para ser una montaña rusa de madera y para tener ya sus añitos, porque creo que ya tiene más de 10 añitos, está bastante bien, bastante suave. Ahora sí, otro de mis momentos más anticipados del día, Alpengeist, que también, mira tú por dónde, tiene un récord, y es que es la montaña rusa invertida más alta del mundo. Desde que se construyó hace, yo creo que son 24 años ya, nadie le ha batido el récord. La montaña rusa se encuentra en la zona de Alemania y está ambientada en una estación de esquí embrujada. ¡Qué canitas! Esa ha sido la mejor del día, sin duda. Increíble. Las fuerzas G a las que te somete son una pasada. ¿Conocéis esa situación cuando estás sometido a muchas fuerzas G y de repente la vista se te empieza a nublar? Pues me estaba pasando constantemente, en casi todos los elementos. Eso sí, vuelvo a reiterar, las operaciones malísimas, malísimas. O sea, si antes ya eran malas, no me acuerdo en dónde han sido, estas horrendas. O sea, 2 minutos y más para despachar cada tren. Se llega a hacer un poco desesperante en algunos momentos. Sobre todo el elemento que más me ha impresionado es un Cobra Roll, creo que es la tercera inversión de todas. Hace primero un Immelman, luego un Loop y luego hace un Cobra Roll, y el Cobra Roll, sobre todo la primera parte,
Uf. Hello. Hello, teeny tiny camera. To the right village, where we have a perfectly legitimate candy shop. Oh, candy shop. Secret bar hidden back there. Oh. I mean, you know. Oh, it's not a bar. Okay, I see. Why would she Definitely just a candy. It's only candy. Okay. Oh, I'm gonna look at it. Thank you so much. Vale, ya he entendido lo que me estaban intentando decir. Ahí obviamente no hay una tienda de dulces, hay un speakeasy secreto para el que hay que hacer una reservación y luego te dan bebidas pues así muy bonitas y probablemente muy caritas también. Yo no he hecho ninguna reserva para hoy, pero ahí está, escondido, en la zona de Alemania. Estoy viendo otro que me puede interesar aquí, el Jamaican Patty, que me imagino que será este de la imagen. Thank you so much. No podía estar más equivocado. No era ni de cerca lo de la imagen. No sé qué he leído, pero no era eso. Obviamente lo de la imagen era un slider y lo mío era otra cosa completamente diferente. Lo mío es una empanada con carne picada y salsa de coco. Nada que ver. Nada que ver con lo de la foto. Pero bueno. Me imagino que esto será la salsa de coco. Sí. Pero lleva algo más. No solo lleva coco. Lleva algo más que no sé qué es. Esto está muy bueno. La masa ya por fuera pelín seca, pero la carne y la salsa de 10. ¿Veis cómo a veces hay que pedir sin saber? Así se llegan a estas cosas. Estaba reflexionando sobre lo bien hecho que está este parque, que hasta a mí en varios momentos me está transportando a pueblos así franceses y alemanes. No siempre, pero de vez en cuando miro a mi alrededor y digo, uff. Sí, o sea, sí que me recuerda, está muy bien hecho, no sé qué es, no sé si son los árboles, no sé si son los edificios, lo bien cuidado que está todo, porque está todo muy bien cuidado. Es algo que me está gustando mucho, todo muy limpio, todo inmaculado. Quizás no estemos al nivel de Disney y de Universal, pero estamos muy cerquita. Esto de aquí es Dark Coaster, que está lamentablemente cerrado, no sé por qué, no sé si para todo el día o es temporal, no tengo ni idea. No desesperen, chamacos, no desesperen. Queda mucho, mucho. De hecho, a ver, no quiero decir que me alegro de perdérmela, pero tampoco sé si me hubiese dado tiempo a hacerlo todo. Aquí delante está Festhaus. Estamos en la zona de Alemania, pero no en la de Alemania, sino en Oktoberfest, que es como otra zona que también es de Alemania. Y este es el restaurante más grande del parque. No solo el restaurante, aparte tiene un escenario enorme donde hacen espectáculos varias veces al día. Hoy creo que tenían varios, 3, por lo que he visto. No sé si nos va a dar tiempo a verlo, pero para que lo veáis por dentro, impresionante, impresionante. Aparte de que aquí comen 2 bodas o 3, está muy bien decorado. Tienes el escenario en medio para que se vea desde cualquier punto. Vale, estamos en otro de los puntos fuertes, los pesos pesados de hoy, que es Big Bad Wolf, Wolf's Revenge, que es una nueva montaña rusa suspendida que sustituye a otra que tuvo que cerrar hace aproximadamente 20 años de Aerodynamics, porque llegó básicamente al fin de su ciclo, de su vida útil. Era ya muy costoso mantenerla, la cerraron y para conmemorar la atracción la han traído de vuelta, pero mejorada, una versión más nueva de otra atracción. También es otra montaña rusa suspendida, y este sucesor, en vez de ser de Aerodynamics, es de B&M, y yo creo que eso asegura que vaya a ser un poquito más suave que la otra. Yo ya he probado el otro modelo en California, tenemos uno de ellos que también se espera que vaya a cerrar pronto, pero este es el segundo modelo de una montaña rusa que ya hay en el otro Busch Gardens, en el parque hermano, y ha abierto literalmente hace 2 meses, en mayo de 2025. Es súper nueva, vamos, tiene que ir, pero
suave no, lo siguiente, tiene que ser impecable de lo nueva que es. You guys are from here? Yeah. And you come here very often? Yeah. What's your favorite ride? The Griffin. Yeah. Really? The Griffin is fun ride. Really? Okay. All right, that's good to hear. It's one of my favorites as well, but probably not my favorite. I'm gonna say, I think Alpine Guys it's a little bit. It could like get to your feet and then like. It's very aggressive. It's very extreme. Well, That's like ad school. yeah, exactly. Well, it was nice to meet you. Nice to meet you. Have fun. Vale, a ver, ¿por dónde iba? The Big Bad Wolf revive este clásico de Busch Gardens Williamsburg, trayendo de vuelta ese nombre icónico para el 50 aniversario, dándole básicamente un regalo al público que lo echaba de menos. Yo no lo conocía, pero tengo oído que la gente echaba de menos el original. Permítanme decirles, damas y caballeros, que me declaro fan de las Suspended de B&M. Estas montañas rusas familiares son muy buenas. Esta específicamente me ha encantado porque aparte tiene música, tiene decoración muy entretenida. Había una parte donde pasabas como por encima de unas mesas con cervezas, como si fuese un Oktoberfest. Muy buena. What's up? Hey. All right, what's your favorite ride? Oh, Apollos. Really? All right, I haven't ridden that. Oh, you gotta go over there. Really? Yeah. Okay. All right. Huh? This is your first time coming here? It's the first time. Okay. It is. How do you like it so far? You like it? I'm loving it. This park is amazing. It's really beautiful. You guys It's have anything beautiful. like this in Spain? No, close, but not really. Not the same. I mean, this is based on like European countries at the end of the day. So. Is it accurate? Huh? Is it pretty accurate? It's pretty accurate. I was actually saying that there is some areas that really remind me of Germany and France. It's done very well. I think I'm gonna go with Germany. The German areas are really Once nice. you get to Apollos area, that's the best. All right, yeah. Is it that way? Am I going the right way? Right, keep going. Awesome. We're going the right way. Awesome. Once you get past Sesame Street, kind of take that. Fantastic. Well, guys, thank you so much. Have a nice day. What's up, YouTube? Yeah, and follow this guy on Instagram. Like and subscribe. Like and subscribe. Adiós. Qué chavales más majos. De una montaña rusa familiar a otra familiar, ahora le toca Verbolten. Está también en la zona de Oktoberfest de Alemania. Es curioso que las dos montañas rusas familiares así top están las dos una al lado de otra en la misma zona. Esta, lo más curioso de todo es que el fabricante Ziga es un fabricante alemán que trabajó junto al parque de Busch Gardens para crear esta montaña rusa. Y lo gracioso es que la palabra Verbolten es un juego de palabras que viene de la palabra alemán Verboten, que es prohibido, llevado un poco a lo inglés, y de ahí viene la palabra Verbolten, y va sobre coches. Exactamente no sé cuál es la historia detrás, porque no me he montado todavía. He asumido que era de coches principalmente porque hay un coche enorme aquí fuera y porque el cartel de la atracción también tiene un coche rojo. Uno de los puntos más interesantes de Busch Gardens Williamsburg que no hemos tratado en ninguno de los vídeos, aparte de que los paisajes son muy bonitos, es que el parque, curiosamente, está dividido por este río que tenéis aquí. Este es el río Rhine y el parque le saca mucha ventaja a este río porque construye montañas rusas por encima de él, lo cual hace que todavía las imágenes sean más espectaculares. Ya hemos cruzado el puente una vez antes para ir a la zona de Alemania y ahora estamos volviendo a cruzar hacia donde estábamos al principio y aquí entramos en la zona de Italia. Para ser más preciso, San Marco. Qué bonito está este restaurante con el escenario delante. Aquí, si no me equivoco, se hace el espectáculo Sounds of San Marco. Pero nosotros no nos vamos a quedar a verlos, vamos a acercarnos al Panteón. Sí, al Panteón, pero no al Panteón de Roma. Al Panteón de Busch Gardens. Vale, de San Marco ahora hemos pasado a Festa Italia, que representa un festival italiano, y aquí es donde se encuentra lo que os comentaba. Panteón es la montaña rusa con lanzaderas más rápida del mundo.
Y si recordáis, Tutatis en Parque Asterix es del estilo, es muy similar, es el mismo fabricante, mismo tipo de montaña rusa, pero es un poquito más rápida y obviamente tiene un recorrido diferente. Ya desde lejos Pantheon parece una versión mejorada de Tutatis, sin embargo creo que me gustan más los colores de la montaña rusa de Tutatis. No sé, decidme qué pensáis en los comentarios. Welcome back. What's the ride on Vamos a ver, Pantheon. Hay cosas buenas y cosas malas y obviamente para juzgarla la tengo que comparar con Tutatis porque son montañas rusas muy parecidas. Voy a empezar por lo bueno. Es una buena montaña rusa, es suave, tiene elementos muy parecidos a los de Tutatis, hace algo muy bien que Tutatis no hace tan bien y esto lo mencioné en el vídeo de Asterix, y es que después del primer top hat, del punto más alto, aquí no te frenan. Al contrario que en Tutatis sí que te frenan, aquí no, y eso me gusta bastante más. Ahora, quitando que es una muy buena montaña rusa y que le doy un 8, 9, 8 y medio, 9 de 10, me parece que Tutatis está mejor. Es más larga, tiene más elementos, la decoración es muchísimo mejor y esto es algo que le falla muchísimo a Pantheon. Con el gran nivel que tienen en Busch Gardens Williamsburg, me ha parecido que esta montaña rusa se queda pero muy atrás. Es que si te fijas, la decoración más elaborada que tienen en la fila es únicamente esto, que son una serie de rocas donde te van contando diferentes capítulos, y luego la estación, pues, es que no tiene nada, literalmente tiene un techo y ya está. Nos faltan dos imprescindibles y dos que no son tan imprescindibles, que si se hacen genial, pero que tampoco es necesario hacerlas. La primera de estas dos que queremos probar es Apollo's Chariot, la carroza de Apolo, y es justo la que nos han recomendado nuestros amigos de antes, y aunque sea la tercera y última B&M que nos falta por probar de este parque, fue la primera que se instaló en Busch Gardens Williamsburg en 1999. Vale, he aprovechado para montarme en dos, porque ya que tenía las cosas metidas en la taquilla he dicho, ¿para qué lo voy a sacar, meter 40 veces? Lo dejo ahí, me monto las dos que están al lado y así ahorramos tiempo. Vamos a ir por partes. Apollo's Chariot está muy bien, es una montaña rusa centrada en airtime, floater airtime, que voy a buscar ahora cómo se dice en español, si es que hay una traducción para eso en español, para que lo entendáis mejor. Y es muy buena montaña rusa, es muy suave para los años que tiene, para tener 26 años, se conserva muy bien. Ahora, que sea la mejor del parque, para mí personalmente, no, yo creo que Alpine Geist, la invertida de antes, me ha gustado más personalmente. Incluso Pantheon podría estar por ahí también, o sea, pero sí, entiendo que mucha gente piense que es la mejor. A ver, como a mí no me da para más, he encontrado una página donde lo describen bastante bien. Airtime, ¿qué es airtime? El momento en el que se experimenta una sensación de ingravidez o fuerzas G negativa. ¿Y qué es floating airtime? Floating es un airtime más sostenido y menos violento. Luego está el ejector, que sería el más agresivo. Y esta es la otra atracción que hemos probado, ¿vale? Se llama Tempesto. Es un Skyrocket 2, es un clon. Por eso no le he dado tanta importancia, porque existe en otros parques, mismamente en Busch Gardens en Tampa.
y es exactamente igualita. Es una atracción de Premier Rides, está muy bien, muy entretenida, pero nada exclusivo de este parque. Vale, me he calentado y he parado en el puesto de Italia, voy a pedirme algo de pasta para llevarme de camino. Vale, vamos a probar la última delicia alimenticia de hoy, y esto es pasta fresca, pesto de albahaca, aceitunas y tomates secos. Ya está. Tenemos un ganador, tenemos un claro ganador de hoy. Esta pasta, buenísima. Es que a mí, si me pones aceitunas y me pones queso, ya me has ganado. Me has ganado. Esto es algo también de preferencia. A vuestra salud. Además siento que es el que más llena por el precio que he pagado. Y estamos de vuelta donde hemos empezado. Ya estoy en el parking saliendo y quiero hacer un resumen general de mi opinión de Busch Gardens Williamsburg, pero quiero hacerla sin repetirme mucho porque creo que ya más o menos habéis hecho la idea de que es un parque precioso. Entiendo que haya ganado el premio a parque más bonito y a paisajes más bonitos, porque de verdad es muy especial la decoración de los pueblecitos, el hecho de que hay momentos en los que estás cruzando un río con vistas a bosques y luego de repente te metes en un bosque espectacular. Luego, las montañas rusas. Pues es que tiene una variedad muy buena, hay de fabricantes diferentes, de estilos diferentes, una de las colecciones de montañas rusas yo creo que más fuertes que yo he visto, o al menos de un parque en el que yo he estado. Y ya finalmente, si lo comparamos con su parque hermano en Tampa, yo personalmente pienso que este parque en general es un poquito superior a Busch Gardens Tampa. Y no lo digo por algo específico, por una montaña rusa, o una atracción, o un restaurante. Yo creo que la experiencia en general es mejor aquí en Williamsburg. Kimi, ¿me echabas de menos o qué? Estoy destruido, pero ya he llegado al hotel. Hoy me estoy quedando en un Howard Johnson de Wyndham. Está a unos 15 minutos de Busch Gardens Williamsburg y más o menos unos 15 también diría que de la ciudad, no está muy lejos. Es un hotelito normal, me costó como unos 50-60, no merece ni la pena mostrarlo. Y mañana va a ser un día largo, mañana tenemos algo muy especial. Tenemos Kings Dominion, también un parque que tenía muchísimas ganas de visitar. Va a ser un día largo y muy bueno, seguro. Pero bueno, hoy en general, qué decir que no haya dicho. Gran parque, es un parque que sé que en algún momento voy a volver a visitar. No sé cuándo, pero es uno de esos parques que merece la pena volver a visitar. Pero me gustaría saber si vosotros visitaríais Busch Gardens Williamsburg. ¿Qué os ha parecido el parque? ¿Conocéis algo similar? ¿O habéis estado en algún lugar que se parezca a este parque? Darle like, comentad, suscribíos por favor. Y nos vemos mañana con Kings Dominion. Mañana más y probablemente mejor.